Iniciamos ya el programa con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Ricardo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, buenas noches. Muy buenas noches. Se acaba de confirmar entonces hace poco ya que hay un muerto en el Cusco. Esto no hace sino prolongar, alargar, sumar, hacer crecer la lista de personas que han perdido la vida en esta serie de jornadas violentas donde hay reclamos seguramente justificados, pero donde no podemos negar hay también vandalismo que está completamente al margen de la ley. Ricardo, ¿se está actuando bien? Es decir, ¿hay una estrategia del gobierno adecuada? Porque por otro lado, las muertes son muchísimas. Sí, a ver, lo primero, lamentar las muertes definitivamente, pero también hay que encontrarle un sentido a lo que está ocurriendo. Creo que esto fue esto es el efecto de lo que fue planificado. Esto hay que mirarlo antes del 7 de diciembre. Hay que recordar que Castillo hizo todo lo posible para generar bases sociales, prometiéndole tanto a agricultores, a ronderos, a estudiantes, a mineros, etcétera, una serie de beneficios, cocaleros incluidos, que lo que apuntaban era para garantizar una base social en caso de que algún tipo de inconveniente pudiera producirse frente al Congreso de la República. Lo que estamos viviendo ahora es justamente la consecuencia de ello. No por gusto se dieron las reuniones del Palacio de Gobierno entre esas bases para fidelizarlas. Eso además ha sido corroborado tanto por el primer ministro de la época como por los ministros que eran voceros de Castillo en su momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mi interpretación es la siguiente. Dina Boluarte era parte de la plancha presidencial de Castillo, elegida de manera masiva en la macrorregión sur. Por lo tanto, se encontraba absolutamente legitimada la sucesión constitucional de Dina Boluarte. Sí. Lo que se requería era más bien deslegitimizar la presencia de Dina Boluarte, y para ello se requería generar un escenario de violencia que llevara justamente a lo que viene ocurriendo ahora. Es decir, el ataque hacia activos críticos con la finalidad de buscar decesos, fallecimientos, de tal forma que esta sucesión democrática, legítima, nos guste o no nos guste, los que fueron electos para ello, la plancha presidencial Castillo-Boluarte, se produce esa sucesión como consecuencia del intento de golpe de Estado, y como no habían criterios para deslegitimizarla, se requería recurrir a la violencia para que buscara en este intento por tomar los activos críticos de un Estado, poder justamente provocar las muertes para de ahí descalificarla políticamente. Entiendo. Hablamos entonces de un plan y yo quisiera, Ricardo, que nos acompañe a ver una nota para luego preguntar, porque, claro, Dina Boluarte, nadie discute, era la persona llamada a reemplazar a Castillo luego de la vacancia. El asunto es que contra Dina Boluarte hoy la Fiscalía ha iniciado una investigación nada menos que por genocidio. Se habla de un tema de proporcionalidad que no se estaría respetando en el control de las manifestaciones. Pero a propósito de este plan que usted ha descrito, Fernando Marcelo ha preparado una nota. Me gustaría que la veamos juntos para luego comentar y además preguntarle su opinión por este criterio de proporcionalidad y la denuncia en contra de la actual presidenta y otros funcionarios del gobierno. Vamos a ver la nota. Todo apunta a que la violencia y el caos que estalló el último lunes en Juliaca ya tenía sello y firma desde diciembre. Un documento firmado por dirigentes de distintas regiones del sur da cuenta que la violencia que enlutó a una ciudad entera estaba estratégicamente planificada. Este es el acuerdo, compañeros, que se ha tomado por unanimidad. Esta noche en 2023, entérese los aterradores detalles del acuerdo que marcó el inicio de la segunda ola de protestas en las regiones del sur del país. Ese tipo de personas tienen que ser fusilados. El pasado 30 de diciembre, mientras miles de peruanos se preparaban para festejar el Año Nuevo, un grupo de dirigentes de Puno, Apurímac y Cusco se reunían en Arequipa, en la denominada Asamblea Macrosur. En este cónclave, además de ordenar el reinicio del paro, se definió la estrategia que se usaría
para las movilizaciones de enero, estrategias basadas en el ajusticiamiento, las represalias severas y la insurgencia contra aquellos que no apoyen las movilizaciones, medidas que en estos últimos días se ejecutaron. Tras dar por finalizada la asamblea de la Macrosur en Arequipa, algunos dirigentes salieron en aparente actitud pacífica a anunciar la fecha del reinicio del paro, pidieron el apoyo de sus bases y reiteraron que sus demandas son políticas. Cierre del Congreso golpista. Segundo lugar, renuncia de la usurpadora criminal Dina Boluarte, adelanto de las elecciones para el 2023. Lo que no dijeron estos mismos dirigentes es que dentro de este cónclave también se acordó radicalizar las protestas para hacer cumplir su pliego político. Una de las medidas adoptadas fue que todo policía o militar infiltrado sería capturado y ajusticiado, tal y como ocurrió la madrugada del martes en Juliaca, cuando un grupo de 80 vándalos dispararon y quemaron al suboficial de tercera, José Luis Sonco Quispe. Por ejemplo, dice, no, todo policía o militar infiltrado será capturado y ajusticiado. Y eso es lo que han hecho con el suboficial Sonco. Lo han ajusticiado. Es un aniquilamiento selectivo. Otro de los puntos que sugiere este acuerdo es identificar a los familiares de aquellos policías que opten por la represión o la violencia, una amenaza inaudita para los miembros de la policía. Esta es una represalia. Esto es un delito. Esto es un delito que se está cometiendo. O sea que si no estás de acuerdo con la policía, no lo podrás capturar a ellos, no lo podrás ajusticiar, pero sí a sus familiares. Y eso, para las fuerzas del orden, pues, van a chocar con mi familia, definitivamente me va a bajar, disminuir la moral. Además, este documento sugiere a los manifestantes evitar contactarse con personas desconocidas, sospechosas o foráneas. En simple, cuidarse las espaldas, medidas que apenas toman organizaciones. Y como si no fuera suficiente, también indica que en el caso de bajas civiles, producto de los enfrentamientos, habrá represalias severas contra los policías locales. Coincidentemente, el último martes 9 de enero, vándalos prendieron objetos con fuego y los lanzaron contra la comisaría de Juliaca, entre los gritos desesperados de ciudadanos y los intentos de la policía por cubrirse. ¡Fuego, fuego! ¡Están lanzando fuego! ¡Cuidado! ¡Apaguen con la frazada mojada! ¡Cuidado! ¡Fuego, fuego otra vez! ¡Están lanzando fuegos! ¡Nos están lanzando fuego! ¡Con la frazada mojada! Y ellos lo que quieren es incendiar la pradera. ¿Qué cosa quiere decir incendiar la pradera? Lo que ocurrió en los aeropuertos. Una planificación sistemática, primero comisarías para que no defiendan los locales, después la fiscalía para romper, para quemar todos los expedientes, especialmente de tráfico ilícito de drogas, qué sé yo, de minería ilegal, los expedientes del Poder Judicial, y después cerrar el aeropuerto para que no lleguen refuerzos. Y después bloquear la carretera para aislar Lima. Ya tenían definido incendiar la pradera, los ataques contra efectivos de la policía, la represión contra aquellos que no se sumen a su lucha, el ataque a comisarías, carreteras y hasta aeropuertos, y sobre todo, el no al diálogo. Toda esta violencia se gestó en un local a puerta cerrada en Arequipa. Muy bien, por si ustedes no lo escucharon bien, vale la pena igual repetirlo. En el caso de que haya bajas civiles productos de los enfrentamientos, habrá represalias severas contra policías locales. No estamos hablando ni siquiera de los policías que llegan para reforzar la seguridad en las regiones donde hay convulsión, sino los policías locales, quienes serán capturados para las denuncias y ejecuciones sumarias por complicidad, además de la identificación de sus familiares.
Esto está establecido en este documento. Estamos conversando con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Se ha sumado a la mesa Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa, pero quería, agradeciéndole su presencia en el programa, continuar con Ricardo. Había una pregunta que le hacía Ricardo sobre el tema de la proporcionalidad que se viene criticando a raíz de la represión policial, ¿no? Y esta denuncia de paso que abre o que inicia esta investigación de la Fiscalía en contra de Dina Boluarte y otros miembros del gobierno. A ver, vamos por partes. La primera es con respecto al tema de la investigación fiscal. Esta es inevitable, siempre se produce cuando hay una muerte. Y obviamente tiene que buscar a los responsables. Como consecuencia de esa investigación se verá si se han producido excesos o no se han producido excesos en el tema del uso de la fuerza. De acuerdo. Ahora, lo segundo, nos hemos olvidado que estamos en un estado de emergencia, que es un estado de excepción, en donde se suspenden ciertos derechos, y eso hay que repetirlo porque obviamente en ese estado de excepción se le encomienda a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas ciertas prerrogativas en el uso de la fuerza que están reglamentadas en las diferentes normas, donde está consignado paso a paso lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, no los voy a aburrir con detalles técnicos, pero voy directo al grano. Si yo leo los 3 principios que tienen que hacer con el uso de la fuerza, que son legalidad, es decir, hay un marco legal para ello y hay un objetivo que se tiene que defender, un objetivo legal, que se tiene que ver, bienes jurídicos que hay que defender. El siguiente principio, que es la necesidad, es decir, el uso de la fuerza se justifica porque existe una situación que hace necesario el empleo de la fuerza. Y la tercera es la proporcionalidad, que no tiene que hacer con la igualdad de medios. Es decir, si la policía es atacada con bombardas o con ondas y piedras, la policía no responde con ondas y piedras y con bombardas. Responde en función a los niveles de resistencia, a los niveles de peligrosidad con las que cuenta. Ricardo, antes de perder el hilo de la nota que mostrábamos, ¿cuál es su lectura sobre esto que está resumido en este comunicado? Ojo, esta es una reunión que se sostuvo el 28 de diciembre, pero hubo otras, 28, 29, 30, en fin, todas en diciembre de 2022. ¿De qué nos habla este documento donde las instrucciones están clarísimas? Es lo que dije al principio de la entrevista, es decir, aquí no podemos entender lo que ha ocurrido si no entendemos lo que ocurrió en el país antes del 7 de diciembre con el intento fallido de golpe de Estado. Es decir, Castillo se rodeó de una base social, fomentó una suerte de insurgencia en caso que él perdiera el poder, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, acá lo triste es que hay muchas personas inocentes que pueden haber perdido la vida, otras no, pero que han sido conducidas de manera absolutamente sistemática, absolutamente consciente a un enfrentamiento. Es decir, en términos que ellos le están buscando la bronca a la policía y a las Fuerzas Armadas, que tienen que resguardar sí o sí un aeropuerto, una hidroeléctrica, la estación de gas, las zonas de agua, que son activos críticos del Estado. Entonces, ahí eso no es una manifestación pacífica, no es una manifestación en donde la gente va a proponer algún tipo de agenda favorable a la macrorregión sur. ¿Por qué en lugar de disparar no se detiene a los revoltosos? Disculpe. ¿Por qué en lugar de disparar, y esta es una pregunta que se hace mucha gente que siente que ha sido un exceso por parte de la policía el uso de armas que han provocado la muerte de personas, dice, ¿por qué no se detiene en lugar de disparar? Y le traslado la pregunta. Ya, la respuesta es muy sencilla. Hay niveles de aplicación de las estrategias de uso de la fuerza. En el primer lugar, lo que se hace es acompañar a la manifestación pacífica para evitar que esta manifestación se pueda desbordar o que otros que intenten agredir a esta manifestación. Cuando se producen hechos de violencia, la policía reacciona proporcionalmente en función a la resistencia y a nivel de peligrosidad. Si esto implica un nivel de desborde masivo en un número de gente que reacciona de manera muy agresiva y donde además tienen que tomar un activo crítico, que es el mandato es defenderlo, y si son atacados con violencia, la policía debe actuar usando lo que la ley le confiere y que está claramente especificado en el decreto que declara la situación de excepción de estado de emergencia, situación que los líderes de la macrorregión sur no se las comunican
a la gente, a la población, y los mandan a una situación de enfrentamiento con la finalidad de buscar las muertes para deslegitimizar al gobierno. Correcto. Quiero compartir con ambos unas imágenes, me dicen una información que tenemos. A ver, vamos a escuchar. Muy bien, guerra civil ahora sí, con imágenes portando banderas del Perú de color negro en lugar de rojo. Estas son imágenes de hoy en el Cusco. La pregunta para ambos es, ¿qué hacer? Y quisiera empezar ahora, Ricardo, si me permites, por el general Moscoso, que está con nosotros también. Muy buenas noches, general, bienvenido. Almirante. Almirante, perdóneme. Muy buenas noches, buenas María. noches. Gracias por la invitación. Bueno, creo que lo que estamos viendo ahora es la agudización de una crisis que ya se ha venido acumulando a lo largo de los meses y que ya está en una manifestación bastante aguda. Esto no es una generación espontánea, esto es producto de una estrategia que, como bien ha mencionado el señor Valdés, viene ya de un tiempo atrás. Y está documentada, además. La pregunta que yo hacía es, ¿qué hacer si ya tenemos una documentación con acuerdos? Incluso ya se ha identificado, por lo que sabemos, a algunos de los principales asusadores o dirigentes de estas agrupaciones. Bueno, aquí, haciendo una analogía con lo que nos enseñan en un principio básico de cómo se puso un incendio, ¿no? Si podemos hacer una analogía, una conflictividad social o una situación de grave alteración del orden interno como la que estamos viendo ahora, podríamos asemejarle a un incendio y tiene tres elementos. Las expectativas de la población, algunas de ellas con cierto grado de validez, otras que son manipuladas como la que estamos viendo en estas imágenes, pero que están presentes. Lo otro es la acción de las fuerzas del orden, donde hay que destacar la necesidad de un trabajo de inteligencia muy importante que ya se debe dar. El general Bahía lo ha mencionado en algunas de las entrevistas. Y el tercer elemento que creo que es muy importante y que nace de la presentación del ministro Otárola el día de ayer es cómo el Estado va, digamos, a hacer gestión en esta situación de crisis, ¿no? Hoy día le escuchaba al gobernador de Puno tratando de hacer una suerte de equilibrio político respecto a lo que está sucediendo y una explicación. Bueno, aquí yo creo que en una situación de crisis hay que trabajar en los tres elementos, pero yo creo que por parte de las fuerzas del orden y aplicando como corresponde y como se ha mencionado los planes de operaciones sustentados en la normatividad, sí. Cada plan de operaciones tiene un anexo de reglas de uso de la fuerza. Y yo le he mencionado también en otra oportunidad que es muy importante, he visto yo hoy día, por ejemplo, en el Cusco a un fiscal de prevención del delito presente con la policía, con su casco. Tenemos las declaraciones, sí. También, las tenemos, vamos a compartirlas con ustedes. Y muy importante esto porque la presencia del fiscal lo que hace es justamente verificar la legalidad del actuar de la fuerza de la del orden. intervención de la Así policía. Es. Eso es muy importante para que después no se tergiverse determinadas... De acuerdo, para entender eso y para entender cuáles son los límites, pero también cuáles son las atribuciones de la policía, escuchemos lo que dijo este fiscal y luego continuamos con nuestros entrevistados en el programa. Nos dicen que el estadio Garcilaso estaría siendo utilizado para albergar a manifestantes. Ya se ha dado cuenta la Fiscalía Anticorrupción por peculado de uso. ¿Ya?
Porque mucha gente se ha dormido, ha ligado vías alcohólicas, y usted pasa por ello, va a ser... ¿Quién lo ha autorizado, doctor? La Fiscalía Anticorrupción va a tomar las acciones correspondientes, como corresponde con todo el peso de la ley. Porque eso que quien haya dado la reacción va a tener que responder ante la Fiscalía Anticorrupción, porque eso es especulado de uso. Porque una instalación del Estado no puede ser utilizada para albergar a personas que han venido a hacer manifestaciones en un estado de emergencia. Y eventualmente no se le puede dar albergue para que luego se organicen para pasar lo que estaba pasando. Hay una gran diferencia entre hoy día y ayer. Ayer estuvo tranquila la situación. Hoy hemos permitido que lleguen, los han alojado, los han alimentado, los han cobijado, se han reunido, han planificado lo que estamos viendo ahora. Y si sucede algo con la población, que como consecuencia de un enfrentamiento pasen cosas que no queramos, el primer responsable va a ser la persona que les ha dado a ellos alojamiento en esta situación, porque es un bien del Estado, o el gobierno regional está apoyando la movilización. Sí, así que lo diga públicamente. Y ellos asumirán la responsabilidad de suceder algo en Cusco. Es irresponsable que estemos dando alojamiento, ¿no?, en un ambiente del Estado. Es únicamente una irresponsabilidad. La pregunta para Ricardo Valdés. Habla Eduardo Poblete, fiscal provincial de prevención del delito, que critica que desde el gobierno regional aparentemente se haya ofrecido logística para la organización de estos grupos. La materia ya de las conclusiones que lleve el fiscal en su proceso investigatorio, porque se encuentra que hay complicidad con actos criminales, pues entonces le corresponde precisamente armar la carpeta correspondiente. Aquí lo que está claro es que hasta donde hemos visto, inclusive en el propio decreto supremo del reglamento del uso de la fuerza, hay un acápite, le invito a que lo lean, es el artículo 11, en el literal E, donde claramente se establece cómo debe actuar las Fuerzas Armadas y la policía en estas circunstancias, y hasta donde yo puedo ver, creo que se ha actuado con legitimidad. Sin embargo, sí pienso que hay que actuar en dos campos con respecto a la pregunta sobre el qué hacer. El primero es el campo comunicacional. Creo que hay que insistir porque mucha de la gente que está participando es gente que está siendo llevada por, digamos, mal confundida, es gente que en el fondo se encuentran trasladadas de manera que hasta inocente en algunos casos. ¿Podríamos decir amenazadas también en algunos casos? O coaccionadas, o posiblemente de repente han tenido que ser trasladadas bajo una situación de presión. Yo no lo sé, eso será materia de investigación, pero están siendo muy mal informadas. En primer lugar, hay que indicarles que la presidenta que ellos quieren defenestrar es la presidenta integrante de la plancha que ellos votaron masivamente al momento de las elecciones y que asumió constitucionalmente, puesto que el presidente Castillo en ese entonces intentó dar un golpe de Estado, y que la única forma que están teniendo para deslegitimizar a esa presidenta constitucional es precisamente buscando las muertes que están ocurriendo en estos momentos. Eso es lo primero que hay que poder difundir, hay que esclarecer cuál es la intencionalidad de estos actos de violencia. Y en segundo lugar, hay que darle también una respuesta política. Lo cierto del caso es que si uno mira cuáles son los reclamos de la macrorregión sur, no hay ningún reclamo que tenga que hacer con las regiones. No se está pidiendo más inversión, no se está hablando de los hospitales, de los colegios, del trabajo que se requiere en las zonas. Al revés, se está atentando contra la actividad económica en esas regiones y eso hay que explicárselo. Si hay necesidad de un cambio, si ven políticamente la necesidad de un cambio, está el proceso electoral que ya está en curso y que en menos de un poco más de un año vamos a tener que elegir a un presidente nuevo. Y eso hay que explicarlo y hay que insistir en ese tema porque hay que manejar políticamente esta situación también. De acuerdo. Quería compartir con ustedes otro material también que ha sido difundido por el portal Epicentro. Es un audio, en este caso, de los policías de Juliaca que están pidiendo refuerzos, piden municiones. Escuchemos lo que dijeron. Los que tienen allegada al general, dígale, acá en Juliaca no tenemos munición, nos están sacando la puta madre. Alguien que pueda hablar con el coronel Chan, con el jefe de región, nos están sacando la mierda, no hay municiones acá en Juliaca. Hay en este documento que hemos recogido el día de hoy, este famoso comunicado de la Asamblea Macrosur, indicaciones de represalias contra la policía local. Almirante Moscoso, ayer nos decía el congresista Cueto que el estado de sitio es la alternativa. ¿Usted llegaría a ese extremo? Yo lo que creo es de que tiene que haber una evaluación permanente desde el punto de vista de inteligencia. Ahora, con relación a ese comunicado, lo que estamos viendo en términos castrenses se llama guerra psicológica.
esto. Así es. Esto es una prueba, porque digamos, lo que podríamos nosotros evidenciar es, primero, para mí, estas personas o esta asamblea no es un ente, digamos, que sea reconocido, por lo menos detrás de ese documento lo que hay es una intencionalidad. Ahora, el estado de sitio ya es el extremo, es cuando ya se reconoce que hay la posibilidad de entrar en una situación, en este caso, de un conflicto que puede llegar a una guerra civil. ¿Guerra civil? ¿Qué es lo que están reclamando en el Cusco? Creo de que todavía estamos en una situación donde hay que controlar y hay que generar el espacio para poder, primero, imponer el orden, con las fuerzas obviamente como corresponde, el toque de queda y otras acciones que está desarrollando tanto la policía como la Fuerza Armada corresponde dentro de ese ámbito, y de ahí comenzar a trabajar en el tema de el cubrir las necesidades que tiene la población. Me explico mejor. Ayer yo esperaba, bueno, seguramente que en el próximo día lo vamos a conocer, sí, algunas acciones específicas para cada región. Por ejemplo, para Puno vamos a hacer esto, para Purímac vamos a hacer esto, para Huancavelica vamos a hacer esto, o sea, cosas que la gente reciba y diga, oye, un momentito, sí van a comenzar a trabajar en lo que han dejado de hacer hace mucho tiempo. Esto es muy importante porque no se puede generalizar y decir que toda la región sur va a ser apoyada o va a ser atendida de la forma igual. Cada región tiene una particularidad y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero hay que hacer un shock de gestión pública inmediata. Claro, el problema es cómo se inicia ese shock. Ricardo, comentarios sobre eso. ¿Faltó de pronto alguna medida por parte del gabinete durante su presentación, tendiendo la mano o señalando que se estaba dispuesto desde el gobierno central a atender las necesidades de la macrorregión sur? Posiblemente hubiese sido, digamos, un elemento importante a tomar en cuenta por el Premier, un llamado, obviamente, insistir en el llamado al diálogo. Pero sobre todo pienso que no pueden eludir su responsabilidad los gobernadores regionales recientemente electos. Parece muy cómodo asociarse un poco con lo que ellos consideran este reclamo de las masas, pero ellos tienen una responsabilidad legal en la conducción de la región. Y en estos momentos los gobernadores regionales y su propio Consejo Regional tienen, ante la ausencia de un líder visible frente a estos desmanes, ellos son a los que les corresponde precisamente tender los puentes de diálogo entre la población que ellos representan, junto con sus representantes en el Congreso, con el Ejecutivo. Entonces, me parece que son los gobernadores regionales de las regiones que se encuentran en estos momentos con un mayor índice de complicación los que deben tender los puentes y reunirse con el Ejecutivo para encontrar una salida. De acuerdo, muchísimas gracias a ambos por participar esta noche en el programa. Se trata precisamente de obtener sugerencias que puedan de alguna manera encarrilar, volver al camino de la paz y de la tranquilidad en nuestro país. Muy amable también, almirante, por acompañarnos aquí. Gracias a Ricardo Valdés también por la conexión. Mávila, maestro almirante. Ah, perdón, ¿el almirante? ¿Sí le dije almirante o me volví a confundir? No, sí le dije almirante. Gracias, Ricardo. Muy amable. Bueno,